Somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Hola con todos, mi nombre es Aidis Goyes y en este video aprenderemos la importancia de la citación y referencia en trabajos académicos, investigaciones y escrituras en general. Saber cómo citar y referenciar correctamente es esencial para dar crédito a las fuentes de información y evitar el plagio. ¿Qué es la citación? Comenzamos por definir que la citación es el acto de mencionar una fuente de información, como un libro, artículo, página web o entrevista, que se ha utilizado para respaldar las ideas, argumentos o datos. ¿Por qué es importante citar? Pues la citación cumple tres funciones claves y estas son: dar crédito a los autores originales, permitir a los lectores rastrear fuentes y fortalecer la credibilidad del trabajo. ¿Qué no se debe citar? No se debe citar hechos o datos de conocimiento común, nuestras propias ideas, aportaciones, observaciones o conclusiones, fruto de nuestro estudio o reflexión. Tipos de citación. Existen varios tipos de citación como el APA, Vancouver, Chicago, entre otras. Pero se debe elegir el estilo de citación que sea apropiado para el campo de estudio o las preferencias de la institución educativa. ¿Cómo citar en el texto? A la hora de citar el texto existen dos enfoques comunes: las citas directas y las citas parafraseadas o indirectas. En ambos casos se debe incluir el apellido del autor y el año de publicación. Por ejemplo, el libro de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, escrito por Johnson Smart y publicado en el 2015 por la editorial XYZ. Entonces quedaría la cita del texto de esta manera. Según Johnson 2015, entre paréntesis, la biodiversidad se define como la variedad de la vida en todas sus formas, niveles y combinaciones, incluyendo el ecosistema, especies y genes, de la página 22. Por otro lado, cabe recalcar que existen citaciones de trabajo de varios autores. Por ejemplo, si son de dos autores de un texto investigado, se debe citar los dos autores, pero si tiene 3, 4 o 5, se citan todos la primera vez, y si se citan subsecuentes o consecutivamente, se debe citar solamente el primer apellido del autor, seguido de et al y el año sin cursivas. Pero si es un trabajo de 6 o más autores, se debe usar el apellido del primer autor, seguido por et al sin cursivas y el año de publicación. Clasificación de las citas. Tenemos las citas textuales, pueden ser cortas o largas. Las cortas tienen menos de 40 palabras y se incluyen entre comillas en un texto, mientras que las largas tienen más de 40 palabras y se escriben en un párrafo aparte, con sangría y sin comillas. Cabe recalcar que los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, dependiendo si lo que se quiere es enfatizar el contenido, el autor, el año de publicación. Por ejemplo, con énfasis en el autor. Según Walker II, en el año 2000, comparó los tiempos de reacción y podríamos seguir con el texto. Con énfasis en el año sería: en el año 2000, Walker comparó tiempos de reacción, y continuamos con el texto. Y con énfasis en el texto sería: en un estudio reciente sobre el tiempo de reacción, Walker en el año 2000 describió el método de... y ahí continuamos con el texto que estamos citando. La cita de un autor citado por otro autor se le considera también cita sobre cita. Esta es una forma de citar cuando no se ha tenido acceso directo a las fuentes originales, pero se ha encontrado información relevante en otra fuente que lo menciona. Aquí se cita el apellido del autor. Sería el autor original, entre paréntesis se pone citado por, sería el autor leído y seguido de coma y el año de publicación. Por ejemplo, según Pickler, citado por Levano,
2013, el niño debe afrontar retos. Cabe recalcar que se debe evitar este tipo de citas y se debe ir a las fuentes primarias. Solo se puede hacer si no se encuentra la publicación original. Referencias bibliográficas. Además de citar en el texto, es esencial crear una lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. Aquí se proporciona detalles completos de cada fuente que se utiliza. Ejemplo de cita y referencia. Veamos un ejemplo. Imagina que estás utilizando un libro titulado El arte de la citación, escrito por Juan Pérez, publicado en el año 2000. Una cita en el texto sería Pérez, 2020, y en la lista de referencias proporcionamos la información completa del libro. Evitar el plagio. Un aspecto crítico de la citación es evitar el plagio. El plagio es la presentación del trabajo ajeno como propio y tiene graves consecuencias académicas y éticas. Citando y referenciando adecuadamente se puede proteger contra el plagio. Conclusión. En resumen, citar y referenciar correctamente es esencial en la escritura académica y profesional y ayuda a dar crédito a los autores originales. Permite que los lectores puedan verificar tus fuentes y fortalecer la calidad de la credibilidad de tu trabajo. Gracias por ver este video sobre la citación y referencia. Espero que te haya gustado y haya sido útil. Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en dejar tu comentario. No olvides dar me gusta y suscribirte para más contenidos educativos.